Sean todos muy bienvenidos una vez más. Espero pues que se encuentren bien al lado de sus familiares, al lado de sus seres queridos, al lado de sus amigos. Esta noche pues vamos a tratar un tema más que va a ser un tanto corto para que ustedes pues puedan digerir un poco más lento lo que es la palabra de Dios y puedan escudriñar en lo que son las buenas nuevas que Cristo quiere darles a cada uno de ustedes y quiere darme a mí. Así que vamos a orar pues para ponernos en las manos del Señor y que sea Él pues quien dirija este estudio de principio a fin. Oh bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias, Padre, desde ya por tu presencia, porque sabemos que tú, Señor, prometiste que donde 2 o 3 estén reunidos en tu santo nombre, allí estarías tú, Padre. Yo creo firmemente, Padre, en tu palabra y también, Padre, en la promesa que has dado, Señor, a través de tu Hijo, en el cual pues tú has dicho que has perdonado al mundo, Señor, y no lo has condenado, Padre. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo este tema, Señor, de principio a fin, para que podamos aprender juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema. El tema se titula Todo lo que buscáis ya está aquí. Me llena mucha de satisfacción el saber de que en la palabra de Dios se promete un reino. Incluso Jesús habla con respecto a esto. Hay personas que le preguntan cuándo es que este reino va a venir, y Jesús responde de cierta manera. Es bien interesante también el darnos cuenta de que el reino es algo que nosotros no podemos tocar, sino que es algo que nosotros podemos sentir a diario. Es algo que podemos sentir a diario, es algo que nosotros podemos incluso hablar con él. Podemos hablar con el reino. Hay algo que a cada uno de nosotros como cristianos siempre se nos mete en la cabeza como un tipo de duda, y esto es cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que es la salvación. La salvación no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que se gana porque nosotros hagamos algo, y posiblemente muchos que asisten a X denominación estén muy preocupados por esa salvación, porque piensan que de un momento a otro van a perder esa salvación. Pero realmente, ¿es eso lo que prometió el Salvador, el Mesías? ¿Realmente se puede perder la salvación? Hay algo que a nosotros siempre nos atañe, y es la culpa. Siempre estamos con esa conciencia llena de culpa. Incluso cuando nosotros cometemos un error, nosotros posiblemente en el momento que lo cometamos podemos pedir perdón, e incluso pidiendo perdón nosotros no nos sentimos perdonados. No nos sentimos perdonados, ¿por qué? Porque en nuestra conciencia está aquel pensamiento de decir que el Señor o el Padre está enojado con nosotros por lo que hemos hecho. Pero si el Señor ya te perdonó, o sea, desde el primer momento en que nosotros pedimos perdón, Él ya nos ha perdonado mucho antes que nosotros le pidamos perdón. Todas estas cosas nos llevan a preguntarnos, ¿podemos perder la salvación? ¿Cómo podemos mantener la salvación? ¿Acaso nosotros somos los que mantenemos la salvación, o es el Señor el que la mantiene? Vamos a ir a una cita, que es la primera que vamos a tocar esta noche. Está en Marcos capítulo 10.
Desde el versículo 17 al 27 vamos a leer. Marcos 10 del 17 al 27 dice de la siguiente manera: Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió: Maestro, todo eso guardé desde mi juventud. Note que aquí el joven le está diciendo al Señor que él ha estado haciendo todo esto desde su juventud. Él prácticamente está sacando el pecho ya. Le está diciendo que él no necesita ya de esos mandamientos porque lo ha estado haciendo todo el tiempo. Él quiere saber cómo obtener la vida eterna. Entonces Jesús lo mira con amor. Esto es lo magnífico del Señor. Y le dice: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Jesús les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron aún más y decían: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Note que lo que está diciendo Jesús aquí no es que los mandamientos que usted haga o que ha estado obedeciendo desde su juventud son los que le dan la vida eterna. Aquí este joven prácticamente lo que le dijo a Jesús es que él ya no necesitaba de todo eso, de esos mandamientos que le estaba mencionando él. Pero viene Jesús y eleva más todavía los mandamientos. Le dice él: vende todo lo que tienes, esto es lo que te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús no le estaba dando a entender, él estaba hablando en sentido espiritual. Jesús le estaba diciendo al joven rico: ¿no te has dado cuenta que el reino de los cielos ya está aquí? El reino de los cielos no se trata por lo que vos hagas. El reino de los cielos no trata de lo que tú piensas que se debe de hacer para ganar el reino de los cielos, sino que las obras, prácticamente la misericordia que tú ofreces a las personas, ese es el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay tristeza. Cuando usted le da de comer a un pobre, ¿qué cree que pasa? El reino de los cielos está ahí. Porque cuando usted le da de comer a un pobre, lo primero que obtiene usted, como es usted el que le está dando de comer a esa persona, lo que usted obtiene es una sonrisa de alegría, una sonrisa de satisfacción. ¿Por qué? Porque usted le ha llenado a esa persona. Cuando usted le da de comer a un pobre, incluso si usted hace un sacrificio para darle de comer a un pobre, el mismo Jesús dice que usted acumula riquezas en el reino de los cielos. Cuando sucede eso, sucede algo maravilloso en nuestro corazón. Nosotros mismos estamos viviendo desde ya en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay egoísmo, no hay tristeza, no hay quien padezca de hambre. El reino de los cielos se vive desde ya, hermanos. Jesús en estos versículos, y me llama la atención, en el versículo 21, estamos leyendo en Marcos 10, entonces Jesús lo miró con amor y le dijo:
una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, perdón, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús le dijo mandamientos, sí, se los dijo. Pero viene el joven rico y le dice: desde mi juventud he obedecido estas cosas. Es como decir: dime algo más de eso. Dime qué es necesario hacer para poder ser salvo, para poder obtener el reino de los cielos. ¿Qué es lo que necesito hacer? Incluso le llama bueno a Jesús, pero ni siquiera Jesús se atreve a decir que Él es bueno. Ni siquiera Él se atreve a decir que es bueno. Él mismo enaltece al Padre y Él mismo dice: ¿por qué me dices bueno? Solamente el Padre es bueno. Por eso no me extraña que Pablo diga que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Porque Pablo fue instruido por el propio Jesús. No me extraña que diga esas palabras Pablo. Pero aquí vemos a un Jesús enseñando a este joven de que no solamente se trata de guardar mandamientos letra por letra. No solamente se trata de guardar mandamientos para mi propio beneficio, para mi propia salvación. Si es que los mandamientos algunos tienen en su pensamiento que sirven para eso. Realmente los mandamientos dan vida, sí dan vida. La Biblia lo dice. Pero los mandamientos no se trata de que usted se convierta en una persona egoísta. En una persona que al ver el dolor de otros no se conmueve por ese dolor. De nada sirve guardar los mandamientos de principio a fin. Y note que no son solamente 10 mandamientos, sino que son más mandamientos. Hay mandamientos que a nosotros no nos gustan. Jesús dio varios mandamientos que prácticamente nosotros los omitimos. Voy a mencionar por mencionar alguno. Cuando nos habla Jesús de amar a nuestros enemigos, ese mandamiento los cristianos no lo quieren. ¿Por qué? Porque prácticamente se podría decir que es el más difícil mandamiento que puede existir dentro de las leyes que han sido dadas. Pero cuando nosotros venimos y comenzamos a estudiar la palabra de Dios bajo lo que dice Jesús, bajo las enseñanzas de Jesús, nos topamos con un gran muro. ¿Por qué nos topamos con un gran muro? Porque realmente lo que dice Jesús nos llega hasta lo más profundo del alma, y así como dice su palabra, es como una espada que perfora hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús ponen al revés nuestra actitud. Las palabras de Jesús vienen y comienzan a conmover esta tierra y los cielos también. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús tienen poder. Él es la palabra. Él es el Redentor. Es el que ha creado todo. Cuando nosotros chocamos con las palabras de Jesús, nos encontramos con algo que prácticamente nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, y comenzamos a decir: bueno, pero si Jesús lo dice, Jesús lo repite a cada momento, es porque es importante. Incluso Él le corrige la plana a Moisés y le dice: habéis escuchado que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Vamos a ir al siguiente versículo, que se encuentra en Lucas 12, del 25 al 28. Lucas 12, 25 al 28. Lucas 12 del 25 al 28 dice de la siguiente manera: ¿y quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo?
Pues si no podéis ni aún lo mínimo, ¿para qué preocuparos por los demás? Considerad cómo crecen los lirios. No labran ni hilan. Y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, al interpretar esto como Jesús estaba queriéndolo dar a entender a aquellas personas que estaban escuchando, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? No sé por qué ustedes se preocupan tanto por la salvación. No sé por qué ustedes tanto se preocupan por su bienestar. No sé por qué tanto se preocupan. ¿Acaso no han visto a los lirios? ¿Cómo se visten de belleza? ¿Acaso no han visto a los pájaros cómo cantan y no se preocupan por lo que han de comer? Porque el mismo Señor no se olvida ni siquiera de sus pájaros. Ahora no digamos de nosotros que somos sus hijos. Hermanos, por favor, quien se está preocupando mucho por su salvación, y no voy a decir que está mal que usted vaya a algún tipo de congregación, sino que lo que estoy diciendo es que si usted está yendo a una congregación porque se preocupa por la salvación, déjeme decirle que usted está mal, hermano. Porque usted, por más que quiera hacer para mantener la salvación, usted no puede. Porque quien le mantiene la salvación a usted es Cristo Jesús, porque Él es el que subió a esa cruz, Él es el que pagó por usted, Él es el que le invita a usted también a ese Calvario, a morir junto con Él, porque usted ha pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él nos invita a nosotros a que quien quiera venir en pos de Él, que tome su cruz y que lo siga. No que lo siga por donde Él va a caminar, sino que lo siga hasta el Calvario a morir junto con Él. Así como murió el ladrón en la cruz junto con Él. Así quiere que nosotros muramos al mundo para vivir desde ya en el reino de los cielos. Esto es precioso, hermanos. Es algo maravilloso cuando Jesús viene y nos abre la mente a nosotros y nos dice: deja de preocuparte por la salvación. La salvación está en mis manos, no en las tuyas. Porque la bondad que yo tengo, esa es la que te hace proceder al arrepentimiento a ti y también a mí. Eso es lo que le dice Jesús a cada persona. Deja de preocuparte. Los pájaros, los lirios no se preocupan. No hacen, no trabajan ni hilan. El propio Jesús lo dice en estos versículos. Si lo vemos desde el sentido espiritual, Él está comparando a los seres humanos con esas plantas, hermanos. Y si en algún punto de la historia de la tierra, ya sea en el milenio o ya sea en esta vida, si nos toca pasar por ese fuego, hermanos, Él nos va a sacar de ahí. Porque Él es grande en misericordia, tardo para la ira, como dice la Biblia. Así como sacó a esos 3 hebreos de ese horno de fuego, hermanos, así nos va a sacar ilesos y nos va a transformar en lo que Él siempre ha querido transformarlo a usted y a mí, en seres espirituales. Lucas 12:32. Este es el penúltimo versículo. Lucas 12:32. Dice Jesús: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos ¿el qué? Daros el reino. A Él es que le place darle el reino a cada uno de ustedes. A Él es el que le place darle el reino a mí, darme el reino a mí. ¿Por qué? Porque Él nos paga con lo que nosotros
no merecemos. Y eso es la vida eterna, hermano. Los últimos versículos que vamos a leer esta noche. Lucas 17 del 20 al 21. Lucas 17, 20, 21. Dice de la siguiente manera. Note quién está preguntando aquí. Son doctores de la ley los que preguntan. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. O en otras palabras, el reino de Dios no vendrá con manifestación física. Y dice después, dice en el 21, ni dirán, aquí está o allí, porque el reino de Dios, que dice la Escritura, ya está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios lo vemos en cada persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El reino de Dios se manifiesta en cada uno de ellos. Dios ha puesto en cada ser humano el anhelo de eternidad. Dios ha puesto en cada ser humano su espíritu, hermanos. Y no lo ha puesto por gusto, hermano. El Señor no ha tomado un puño de tierra e hizo un ser humano para que se pierda, sino para que tenga vida eterna. Para eso lo creó a usted el Señor. Con ese fin, con ese propósito lo creó a usted y a mí. El reino de los cielos, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos ya está entre nosotros, ya está aquí. Lo que pasa es que nosotros no hemos descubierto de que ya lo está aquí. No hemos descubierto que ya está aquí. Cuando nosotros nos demos cuenta de esto, hermanos, vamos a vivir felices desde ya. Aunque vengan guerras, aunque vengan persecuciones, cualquier cosa que venga, yo les aseguro que a ustedes y a mí no nos podrá separar del amor que tiene Cristo por nosotros. Así como lo dice la Escritura. Sea quien sea usted, sea el error que haya cometido usted, el Señor lo tiene en el hueco de su mano y lo está guardando para aquel día. Esto ha sido todo, hermanos. Espero pues que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. No porque yo lo haya dicho, sino porque la Escritura, el propio Jesús, dice muchas cosas que al verlo con ojos espirituales nos llenan de mucha satisfacción, nos llenan de mucha confianza. En cualquier lugar que usted se encuentre, hermano, dele gracias a Dios, porque ha puesto en sus manos una salvación que no tiene precio. Vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre, gracias Padre, porque tu bondad, tu infinita misericordia se manifiesta, Señor, en ese reino, Señor, el cual nosotros no podemos palpar, pero podemos sentir, Padre. En esta hora, Señor, te doy gracias, porque sé que más de alguna persona, Señor, que se haya unido a este mensaje y que también pueda verlo después, Señor, ya sea por otros medios, yo sé que va a ser tocada, Señor, y va a ser llevada a tus pies, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por utilizarme a mí, aunque sea, Señor, el más vil quizás pecador de toda la tierra, Padre. Te doy gracias, Señor, por tener misericordia de mí y de mi familia también, Señor, porque yo sé que tú, Señor, has prometido que si nosotros creemos en ti,
nuestra casa, y nosotros seremos salvos, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas.